Muy bien, entonces oficialmente empezamos. Buenas tardes nuevamente a todos. Estamos 32 presentes. Antes que nada, quiero que vayan fijando una fecha del primer parcial para que me comuniquen dentro del mes de junio, si es posible, para luego continuar. O sea, las clases van a ir continuando normalmente y un miércoles o un día a la semana que a ustedes les quede mejor, vamos a ir coordinando para realizar el primer parcial que nos toca. ¿Ok? Está bien, doctor. Bueno, hoy vamos a dar una clase básica. Básica en el sentido de que es una de las primeras uno de los primeros síndromes que encontramos en la práctica diaria, en el día a día, que es el síndrome de ojo rojo. ¿Qué se le ocurre cuando viene una persona y le dice, tengo el ojo rojo? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre decir? Que puede ser una conjuntivitis. Una conjuntivitis. Lo primero que no solamente nosotros como médicos, sino como para las personas normales, comunes, es pensar en la posibilidad de una conjuntivitis, ¿verdad? Un ratito, un tiempo, un minuto. Bueno, lo primero que estamos pensando entonces en la cabeza es una conjuntivitis y generalmente la gente por algún motivo no le tiene miedo a colocarse colirios, no importa qué tipo de colirios, no le tiene ni un temor, eso es evidente, entonces se coloca lo que encuentra, la gota de la tía, la gota del abuelo o cualquier medicamento natural que se hacen o cualquier elemento natural, ya sea leche materna, limón, miel, orín, lo que sea. Todo pensando que todas las gotas, todos los componentes tienen el mismo efecto, ¿verdad? Que es aliviar ese ojo rojo. Pero nosotros como médicos, en lo último que tenemos que pensar es una conjuntivitis y le voy a demostrar por qué. ¿Ok? Bueno, una vez que viene nuestro paciente, tenemos que evaluar externamente al mismo y verificar si no existe una tumoración palpebral. Primero nos fijamos en el anexo, siempre de lo más externo hacia lo más interno. O una inflamación en la zona del saco lagrimal, que es hacia el canto interno de la nariz, como ustedes habrán dado la anatomía. O si no existe una proptosis que nos pudiera orientar hacia cierto diagnóstico. Si encontramos esto, tenemos estos tipos de diagnósticos diferenciales. Tenemos griparitis crónica, orzuelo, chalación, acrocistitis, celulitis orbitaria, inflamación de la órbita y tumor orbital. Todo eso pueden concomitante dar ojo rojo. El ojo rojo generalmente está dado por la congestión de la conjuntiva vulvar. Hay una vasodilatación, puede haber una quemosis de la conjuntiva que conlleva una inflamación propia de la conjuntiva. Es típico ver y vamos a ver cómo es. Y eso es lo que da el rasgo rojo al globo ocular, ¿verdad? Específicamente al globo ocular. Indiferente o no, al anexo. A veces el anexo está inflamado, a veces no está inflamado. Si no existe
algo bien establecido o localizado en esos puntos, puede haber síntomas concomitantes como la disminución de la agudeza visual o la sensación de cuerpo extraño, dolor intenso o inyección misma conjuntival. Si existiera algún síntoma concomitante referido a eso, tenemos estos tipos de diagnósticos diferenciales. Keratitis, que es la inflamación de la córnea; uveitis anterior, que es una inflamación ya intraocular, sobre todo del tracto uveal, que se divide en, cuando ustedes vean, en anterior, media y posterior, o panuveitis. El glaucoma agudo de ángulo cerrado, que es la elevación súbita de la presión intraocular, que produce un proceso inflamatorio intraocular y se manifiesta con una inyección importante, no solamente conjuntival, sino también epiescleral. Una escleritis o una epiescleritis, que vamos a ver después cuáles son las diferencias, ¿verdad? Entonces, si tenemos, aparte del ojo rojo, una afección de la visión, sensación de cuerpo extraño, dolor intenso, entonces tenemos estos diagnósticos diferenciales. Y ya vamos con 11 diagnósticos diferenciales, como están viendo en el cuadro. Si no, entonces hay que ver si ese enrojecimiento no es focalizado en un punto o es difuso. Si fuera localizado, entonces podríamos estar ante una pingüécula inflamada, que vamos a ver qué es lo que es la pingüécula inflamada. El pterigion, algunos lo confunden con catarata, más vulgarmente conocido como carnosidad. Y las hemorragias subconjuntivales, que también vamos a ver cuáles son las causas principales. Si no encontramos estos síntomas, tenemos que fijarnos que si no existe una secreción purulenta. Obviamente, si hay una secreción purulenta, lo primero que tenemos que empezar es una conjuntivitis bacteriana. Si no hay secreción purulenta, quizás tenemos una secreción acuosa, no necesariamente purulenta, espesa, y de repente se afecta el ojo rojo con abundante prurito, entonces pensamos en una causa que es muy habitual, que es la conjuntivitis alérgica. ¿Okay? Si de repente no hay prurito, pero está relacionado con el uso de algunas gotas o algunos cosméticos, o de repente polución ambiental, abundante polvo o abundante calor o frío intenso, entonces si estamos ante eso, puede ser una dermatoconjuntivitis relacionada al ambiente, o una conjuntivitis tóxica relacionada a las gotas de diferentes tipos, como lo había mencionado. Pero si no encontramos en la historia de eso, entonces nos queda esta serie de diagnósticos, que es la conjuntivitis viral, que es la causa de conjuntivitis mayor de todas, o sea, lo más frecuente de ojo rojo, y pensando en conjuntivitis, es la viral. Están también relacionadas a la conjuntivitis por clamidia, que los síntomas son muy similares. Las conjuntivitis inmunogénicas, relacionadas sobre todo con enfermedades inmunológicas. Y la fístula arteriovenoso del seno cavernoso, que da, por su hipertensión venosa, una congestión epiescleral y vascular importante a nivel de globo ocular. Estamos. Entonces, fíjense, el ojo rojo puede dar miles de patologías. Acá solamente numeramos 22, pero yo considero que son las más importantes. Y es muy importante tener en cuenta los síntomas. Hay que indagar mucho en el paciente, preguntar mucho, sobre todo cuando está relacionado o con gotas o cosméticos o otros usos diarios de cosas que usan los pacientes, inclusive en las mujeres las pestañas postizas, que los pegamentos, que en los piercings. Entonces, todas estas
estas situaciones nos llevan a ir pensando en muchas cosas, no solamente en conjuntivitis como la mayoría de las pacientes piensa, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la blefaritis. La blefaritis da ojo rojo. ¿Cuál es la característica de la blefaritis? Se divide en anterior y posterior. Si se acuerdan la anatomía del párpado, vemos que existe una línea gris en el margen del párpado que divide en una parte anterior, donde están la emergencia de los cilios o las pestañas, y una parte posterior de la línea gris hacia el globo ocular, donde vemos múltiples orificios que son los orificios de drenaje de esta glándula que se llama glándula de Meibomian. Cuando hay una inflamación secundaria a procesos de secreción propia del cuerpo, ya sea por la secreción seborreica propiamente dicho en las pestañas o una secreción predisponente espesa de las glándulas meibomio concomitante con una sobreinfección de la flora normal, vamos a tener bastante irritación en los párpados, o sea, generalmente hay un eritema palpebral importante acompañado de un edema palpebral. A veces es muy importante, a veces no, es muy leve, entonces no se percibe a simple vista, pero sí podemos percibirlo en la lámpara hendidura, a veces muy evidente. Entonces, tenemos dos tipos, las blefaritis seborreicas y la disfunción de la glándula de Moebius. Un momento. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener estos tipos de problemas. Vamos a ir viendo un poquito cuáles son las características. La blefaritis seborreica se caracteriza por abundante secreción seborreica sobre las pestañas. Fíjense cómo se adhiere esas escamas. Muchos lo confunden como un proceso micótico, pero en realidad son escamas seborreicas que se sobreinfectan, que son caldo de cultivo para la flora bacteriana, sobre todo palpebral, epitelial, y eso por ende produce una inflamación, una infección e inflamación crónica que llamamos blefaritis seborreica. Tenemos también la blefaritis posterior o por una disfunción de la glándula de Meibomian. ¿Por qué disfunción? Porque esta glándula, acuérdense que la glándula de Meibomian secreta una sustancia oleosa que sirve para las lágrimas. Las lágrimas tienen un componente eh, aceitoso, por tanto, nos permiten de alguna manera tener un componente graso para la lubricación continua del globo ocular. Pero cuando estas glándulas secretan una secreción espesosa, medio mantecosa, como yo suelo decirle a mis pacientes, se forman estas secreciones medio blanquecinas, espesas, grasosas, que fácilmente también se sobreinfectan. Fíjense, inclusive acá se forman como vacuolas sobre los orificios que taponan y está también muy relacionado con los orzuelos secundarios a estas obstrucciones y por ende también dan una blefaritis posterior bastante difícil de tratar porque requiere mucha, ¿cómo se dice? Em, Requiere que nuestro paciente constantemente vaya limpiando y vaya haciendo un tratamiento continuo de aseo, que a veces es difícil de lograrlo, ¿eh? O sea, mucha perseverancia del paciente, esa es la palabra que me faltó. Que hay mucha perseverancia del paciente para que tengamos éxito en el tratamiento. A veces tenemos que secundario, a veces hay una congestión muy importante, fíjense, esta es la conjuntiva palpebral, por ende hay un edema palpebral también en ciertos casos, y bueno, y es simple, los pacientes vienen en forma crónica con edema palpebral, con ojo rojo, a veces con secreción, y es por esta predisposición
misma llamada blefaritis, que es lo que tiene. ¿Cómo se trata la blefaritis? Como le había anticipado, la limpieza es muy importante. ¿Limpieza con qué? Con una sustancia jabonosa, si es posible el neutro, para ablandar la grasitud propia de la secreción palpebral. Es importante unas compresas tibias, dejarlo 10, 15, 30 minutos si es posible, pero con 5 a 10 minutos es suficiente. Y posteriormente a eso podemos usar el shampoo para bebé, que suele ser neutro, o sea, es neutro y no produce mucho ardor en los ojos al limpiar. Pero es muy importante hacerlo. Yo recomiendo a mis pacientes hacerlo con la pulpa del dedo. Hay algunos que prefieren usar un cotonete o una gasa, pero eh, en, en la experiencia nos damos cuenta que con el dedo mismo es más sensible, entonces es mucho más fácil de palpar el margen mismo y hacer una buena remoción de esa secreción. Y a la noche usar antibióticos, ungüento en lo posible, puede ser la vacitracina o eritromicina como primera elección, dependiendo de lo que tengamos en el mercado. A veces no tenemos disponibilidad de muchas opciones. Por ejemplo, vacitracina no existe en nuestro país, la eritromicina tampoco, pero sí está la ciprofloxacina, tenemos la neomicina, tenemos la tobramicina en ungüento. Entonces, recurrir a cualquier tipo de antibiótico para tratar esta blefaritis crónica. Y la blefaritis posterior, cuando hay una disfunción de la glándula de meiomio, así como el acné y otras afecciones de la piel del rostro, es muy efectivo la tetraciclina vía oral o la doxiciclina en dosis de 0,5 a 1 gramo día hasta 15, 20 días de acuerdo a cómo el paciente vaya evolucionando. Una complicación típica de la disfunción de la glándula meiomio, como mencioné, es el orzuelo. El orzuelo puede estar infectado cuando hay una cápsula, cuando se encapsula la secreción de la glándula meiomio y se sobreinfecta con pus. Entonces, en ese estadio podemos hablar de una infección del orzuelo, ¿verdad? O también le denominamos chalazion cuando no existe propiamente pus y es un quiste sebáceo, un quiste de grasa, que es menos doloroso, es menos rojizo, pero cualquiera de los dos sabemos que el tratamiento es el drenaje, ¿verdad? El drenaje generalmente lo hacemos si es que no encontramos una boca o si el quiste mismo no encuentra una boca, lo hacemos a través de la conjuntiva tarsal, de esta manera. Y logramos resolver en forma rápida, pues, con anestesia local, y eso, por decir así, tiende en unos días a resolverse totalmente, ¿verdad? Es muy importante la línea de corte del bisturí. Si en lo posible tenemos que hacer incisiones no en forma longitudinal, sino transversal, como vemos ahí, al párpado por, por la red vascular que existe en el párpado. Pero eso son detalles más técnicos. Un detalle importante acá, que suele ser pregunta de examen, es la persistencia de una masa tumoral en el adulto. En el párpado siempre debemos sospechar de un carcinoma sebaceoso, porque a veces hay pacientes que cada rato tienen una masa tumoral, se le trata ya sea como una blefaritis, como un orzuelo, y no se le biopsia, ¿verdad? Entonces, estar atento siempre a cualquier proceso ulceroso, inflamatorio, palpebral, pensar en carcinoma sebáceo o cánceres propiamente de la piel, ¿verdad? La dacrocititis es una inflamación por una obstrucción del canalículo lagrimal. A veces ciertos pacientes tienen disfunciones del canalículo
y eso produce una inflamación y una ectasia propiamente de la secreción lagrimal que va hacia el drenaje a nivel de las vías aéreas superiores. Entonces, por un factor predisponente o secundario, esta se obstruye, se forma un quiste y generalmente se sobreinfecta y da una tumoración hacia el canto interno. Y es muy frecuente, por eso vemos una criatura verlo más en niños, ¿verdad? Esto se hace un tratamiento también de calor. Si no cede espontáneamente, bueno, se hace un drenaje, ya sea por un acceso a través de las fosas nasales o a través de los canalículos lagrimales. Y si no logramos drenar el contenido a través de eso, entonces se hace directamente sobre la piel. Otra afección que debemos descartar cuando existe una tumoración o inflamación concomitante con ojo rojo es la celulitis orbitaria, que puede ser preseptal dependiendo si afecta el septo palpebral que divide la grasa orbitaria interna con la externa, y poseptal si es por detrás de ese septo, ¿verdad? El riesgo siempre de una celulitis es la meningitis por estar muy cerca de la meninge a nivel de la órbita, ¿verdad? Del reborde orbitario. Entonces hay que ser bastante agresivo. También es muy frecuente en niños y en lo posible, si no mejora en días con el tratamiento vía oral, hay que internarle y darle tratamiento en forma endovenosa. ¿Okay? Pero celulitis orbitaria es un diagnóstico muy importante que no nos da muchos días para tratarlo. Debemos ser bastante agresivos. En niños hasta 5 años, pensar en preceptal por Haemophilus influenzae. En niños mayores de 5 años, preceptal por Staphylococcus aureus o Staphylococcus pneumoniae. Eso es para sobre todo para la elección de los tipos de antibióticos. Entonces tenemos para la poseptal, siempre podemos utilizar los medios auxiliares diagnósticos, porque hay que descartar sinusitis o abscesos orbitales, y la radiografía y la tomografía de cráneo nos ayuda mucho a identificarlo, ¿verdad? Antibióticos intravenosos, como habíamos mencionado, y si no existe mejoría entre 24 y 48 horas posterior al tratamiento de antibiótico, el diagnóstico está incorrecto. Debemos de buscar considerar nuevamente nuestro diagnóstico o considerar también una resistencia a antibióticos. Considerar infecciones fúngicas e inmunocomprometidos siempre que no responde correctamente al tratamiento. Después tenemos una afección que es la inflamación orbitaria, que es una condición inmunológica inflamatoria no infecciosa de las partes blandas. Es más común la enfermedad de Graves y inflamaciones idiopáticas o tumor orbitario, sobre todo enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Enfermedades que afectan las partes blandas y producen una inflamación hasta inclusive crónica. Generalmente es bilateral esta afección, pero considerar inflamación orbitaria como una posibilidad. La enfermedad de Graves, ustedes saben que es muy frecuente, muy relacionada al hipertiroidismo y por ende da mucha congestión eh, vascular a nivel del globo ocular, y hay un exoftalmo, inclusive una protrusión del globo ocular por una retracción misma del párpado. Entonces da ojo rojo la enfermedad de Graves. Y los tumores, siempre los tumores están presentes y considerarlo, sobre todo cuando es primario, puede ser orbitario o alguna extensión de los senos paranasales, o secundarios que pueden ser metastásicos, ¿ok? Eso obviamente da también ojo rojo. Bueno, como se acuerdan en la grilla, cuando existe
una afección de la agudeza visual sobre todo y ojos rojos, lo primero que tenemos que temer es la queratitis, que puede acompañarse de una úlcera corneal. La queratitis es una inflamación de la córnea. La córnea es nuestro tejido madre, por decir así, del globo ocular que tenemos que buscar preservar, porque si se afecta produce una disminución de la agudeza visual. Y ustedes saben bien que lo más desesperante es perder la visión. Entonces, la queratitis es una inflamación de la córnea. Las causas más comunes pueden ser las infecciones, los traumas, ya sea los traumas contusos o traumas físicos, eh, secundario a ojo seco. Hay un tópico sobre superficie ocular o ojo seco. Superficie ocular se relaciona a la lubricación del globo ocular a través de nuestra secreción propia de lágrimas. A veces eso es insuficiente. Cuando vean el ojo como un sistema óptico van a saber que la lágrima constituye un medio transparente y da homogeneidad a la superficie corneal para poder ver bien. Y si existe una lágrima escasa, la superficie a nivel de la córnea es irregular y por ende también eh, produce muchas alteraciones, sobre todo a nivel del epitelio corneal. Entonces, da una queratitis crónica, molestosa para el paciente, no necesariamente infecciosa, pero sí con bastante afección de la agudeza visual. Los traumas físicos muy frecuentes son los rayos ultravioletas, ya sea por exposición eh, a rayos ultravioletas, como por ejemplo aquellos que van a la nieve, produce una quemadura bastante superficial sobre el epitelio corneal y da una inflamación eh, propia de la córnea que da una queratitis o exposición a un extremo de calor también. O a veces a las soldaduras, los herreros, los metalúrgicos, cuando se exponen a la luz ultravioleta emanada por la soldadura, producen una quemadura superficial. Considerar el uso de lente de contacto. El uso de lente de contacto es muy frecuente y por ende siempre es importante ante una queratitis, sobre todo si sospechamos la posibilidad de que exista una úlcera, es preguntar si es usuario de lente de contacto. Y algunas queratitis inmunogénicas también podemos encontrar en este grupo de afecciones. Bueno, la queratitis puede empezar muy superficialmente y estar limitado sobre todo al epitelio, pero si extravasa la membrana basal del epitelio y afecta ya el estroma, podemos inclusive hablar de ya una úlcera y va hacia capa más profunda. Entonces, los síntomas típicos de la queratitis es la visión borrosa, como dije, porque se afecta la transparencia misma de la córnea, ya sea por alteración de la superficie o por un aumento de infiltrado estromal que conlleva a pérdida de la transparencia corneal. Fotofobia, las luces el paciente se vuelve más sensible a las luces y es bastante molestoso, inclusive doloroso. Hay un dolor periocular importante. Hay una sensación de cuerpo extraño. El paciente refiere como que hay arena en los ojos o le raspa o siente como que un disconfort, como que algo le araña. Entonces, a eso le llamamos sensación de cuerpo extraño. La inyección suele estar concentrada más hacia la córnea, o sea, hacia el nivel circuncorneal, limbar o ciliar. Hay una congestión mayor a nivel de esos vasos, no solamente la conjuntiva, sino de la epiesclera o de la esclera, ¿verdad? Y como dije, el edema va concomitante a una opacificación de la córnea.
La reflexión de la luz de fragmentos corneales es algo muy frecuente. Inclusive los pacientes al observar fuentes de luz ven como halos de arco iris. Eso es un signo de edema corneal. ¿Cómo debemos tratarlo? Bastante antiinflamatorios. Si no sospechamos que exista una queratitis infecciosa, el corticoide es de primera elección cuando hay una queratitis infecciosa. No deja de ser una elección, pero ya si es una queratitis viral o si es una queratitis por hongo, entonces los corticoides pueden ser más perjudicial que beneficioso. Y los antibióticos cuando obviamente sospechamos de que sea bacteriano, ¿verdad? Bueno, este es una queratitis bacteriana, ahí vemos un leucoma corneal, fíjense la inyección conjuntival concomitante, inclusive nosotros en la lámpara hendidura podemos ver que el proceso inflamatorio va formando nuevos vasos de la esclera, entonces forman vasos que si es superficial lo llamamos panus o si no intrastromal, son vasos intrastromales corneales, ¿verdad? Que no es lo típico, no deberíamos ver vasos en la córnea, pero cuando existe un proceso inflamatorio, sobre todo si es crónico, si es una úlcera de días, ya podemos observar esos signos como ya un signo de una inflamación de mucho tiempo, ¿verdad? Porque los pacientes, acuérdense que no vienen en forma instantánea cuando tienen esos síntomas. A veces recurren a sus medicaciones, como le comenté, colirio del tío, colirio del abuelo, cualquier otro tratamiento empírico antes de acudir llegan a veces bastante complicados. La uveitis anterior eh, puede producir disminución de la visión, puede haber dolor también. Generalmente es unilateral, puede ser bilateral, pero por lo general es unilateral. O sea, el ojo rojo es solamente un lado. La queratitis puede ser bilateral, pero también con mayor frecuencia es un lado nomás, ¿verdad? Hay una congestión vascular también perilimbar y se caracteriza por una actividad inflamatoria intraocular. Y eso se puede constatar en la lámpara hendidura. Puede haber aumento de la celularidad y el humor acuoso va perdiendo esa transparencia y se va formando inclusive los, las células, los neutrófilos van pasando, extravasando los vasos sanguíneos iridianos y eso se van eh, liberando en el humor acuoso, por ende ese humor acuoso pasa a ser turbio, entonces hay una turbidez del humor acuoso y eso es un signo típico de la uveitis. Vamos a tener una clase especial luego de uveitis, pero también puede haber un aumento de la presión intraocular, un detalle importante. El glaucoma Hugo, este es un cuadro típico. Generalmente las personas que le duele el ojo piensan, puede ser que tengan presión del ojo, le dicen, ¿verdad? O glaucoma. El glaucoma agudo es un dolor muy intenso, es muy similar a los dolores tipo cólicos, renales, pero la diferencia es que es un dolor continuo, o sea, un dolor de verdad, que hace acudir instantáneamente al paciente porque concomitante al dolor también hay una disminución de la agudeza visual, es prácticamente unilateral, muy difícil que sea bilateral, porque es un cuadro bastante típico. Hay una congestión vascular importante, por eso da mucho ojo rojo y las mediciones y la toma de presión van arriba de los 40, 50 milímetros de mercurio. Eso es una urgencia oftalmológica que requiere un tratamiento agresivo, importante, porque el aumento de la presión intraocular conlleva a una lesión, sobre todo del nervio ocular, que es la zona más débil del globo ocular.
¿ok? Eso también vamos a tener una clase, entonces no se preocupen, pero por ojo rojo. Después están las epiescleritis, que ya es una congestión por debajo de la piel, de la conjuntiva. Y la diferencia entre epiescleritis y escleritis, que tienen quizás las mismas etiologías, sobre todo inmunológicas e inflamatorias, es que los vasos congestionados son más superficiales o profundos, de acuerdo al examen. La escleritis da un ojo rojo más difuso, o sea, en todo el globo ocular, y la epiescleritis es más focalizado, como en este caso. Y como dije, está muy relacionado a procesos inmunológicos o enfermedades del colágeno, artritis eritematosa sistémica, lupus, síndrome de Sjögren y todos esos. La pingüécula es ya una inflamación localizada, pero es solamente la conjuntiva. Si ustedes se fijan en el microscopio, van a encontrar que los vasos son más de la piel, o sea, de la conjuntiva misma, que produce una sobrelevación. Está muy relacionado con la exposición de pacientes a los rayos ultravioletas, sobre todo el sol, que produce una metaplasia de las células conjuntivales. Y esta pingüécula, cuando vencen al limbo, forman el terigion, que es la carnosidad, o muchos le dicen catarata, pero no es catarata, ¿verdad? Y fíjense cómo extravasan el límite del limbo, y esa piel crece sobre la superficie corneal, que también da ojo rojo localizado, produce mucho malestar, inclusive dolor, y a veces afección de la visión, sobre todo cuando crece demasiado hacia el eje visual y afecta, como dije, el eje visual. La hemorragia subconjuntival, ahí solamente encontramos sangre por debajo de la piel transparente de la conjuntiva. Está relacionado con un vaso sanguíneo que, que se produce una lesión de continuidad, y hubo una extravasación de sangre en ese espacio virtual, y por ende forma un color rojo rutilante muy alarmante para el paciente, pero en realidad es bastante benigno, pero el paciente se suele asustar mucho. Y como dice, está relacionado con maniobra valsalva, tos, vómito, eh, dificultad para ir de cuerpo, esfuerzo o pujos, ¿verdad? Para la micción también. Cualquier alteración que de alguna manera aumente la presión intracraneana y produzca esos sangrados, como por ejemplo las parturientas, ¿verdad? De hecho, ahí se describió la maniobra valsalva. También en pacientes hipertensos que suelen tener picos hipertensivos, puede acompañarse de las hemorragias subconjuntivales. Y muy frecuentemente encontramos pacientes con traumas craneanos, donde la sangre debajo del tejido celular va horadando en los espacios y se van depositando en la zona más declive, que es a nivel del globo ocular. Cuando vemos que existe una secreción purulenta como esto, a veces no es tan evidente como esto, pero sí ya el diagnóstico está hecho, es una conjuntivitis bacteriana. Generalmente la córnea no está afectada, entonces la visión está preservada, pero sí es muy molestoso. Piensa como la piel se hincha, la piel de la conjuntiva como parece un globo que se hincha. Eso se llama quemosis conjuntival y es muy evidente, ¿verdad? La alérgica es muy similar en cuanto a los síntomas, solo que no hay secreción, pero sí hay una congestión y hay una quemosis conjuntival, ¿verdad? Varía de paciente a paciente. Puede haber una manifestación leve, crónica, que da ardor, picazón y malestar visual, mucho lagrimeo, por ende son afecciones muy frecuentes que encontramos en el consultorio, que requieren un tratamiento como cualquier tipo de alergia, prolongada y constante.
Hay que insistir mucho en eso porque no se resuelve en días esto, ¿verdad? Porque es obviamente un estado inmunológico exagerado del cuerpo que hay que primero tratarlo en su forma, en su fase aguda y después en su fase de mantenimiento. Y básicamente eso, como le dije, y después vienen las conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales que siempre está relacionada a una epidemia de conjuntivitis. El más frecuente de ellos es el adenovirus y el tratamiento es más paliativo que otra cosa, ¿verdad? Como cualquier virus, ¿verdad? No se utilizan antivirales. A medida que avanzamos en las otras clases, nosotros vamos a ir tocando los diferentes tópicos, pero la idea de hoy es que ustedes tengan idea de que el ojo rojo constituye uno de los principales motivos de consulta de nuestros pacientes. Por ende, tenemos que ir descartando con la clínica, con la anamnesis, con los signos, orientando a un buen diagnóstico para no errar en el tratamiento y no simplemente usar cualquier colirio que encontramos por ahí. ¿Estamos? Bueno, creo que hasta ahí estamos bien hoy. La próxima semana tengo que ver mi calendario, pero voy a avisarles con quién van a dar la clase, ¿ok? Por ende, por hoy damos por concluido y espero la respuesta de una fecha probable de examen en junio, máximo la primera semana de julio, ¿ok? Dale, doctor, vamos a estar Bueno, que tengan conversando. buen fin de semana y gracias por su atención. Chao, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Doctor, igualmente. Hasta Chao, chao. luego.